Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y vamos a continuar con la revisión de la temática relacionada con las técnicas de estudio. En videos anteriores estuvimos ya conversando sobre las técnicas de estudio y vamos a continuar hablando de esa misma temática. En esta ocasión vamos a analizar varias técnicas como por ejemplo el resumen. El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar del 25% de la extensión del texto original. El resumen en este documento se han de evidenciar también los vínculos lógicos de las ideas explicadas en el texto de partida, aunque esto por supuesto suponga cambiar también el orden en el que aparecen y la redacción debe adoptar un tono también más objetivo, independientemente del punto de vista del autor del texto base. Hacer un resumen consiste también fundamentalmente en sintetizar la información de la forma más breve posible utilizando un lenguaje propio, pero claro, sin quitar la intención original del texto. Interesa destacar en el resumen la idea principal, las partes que éste tiene, el tema de cada parte, las opiniones del autor y la opinión propia, que son los aspectos fundamentales que deben destacarse en el resumen. ¿Cuáles son las características que tiene el resumen? Hablamos, por ejemplo, de la brevedad, para lo cual mejor es no repetir la misma información. Debe también ser claro, ya que debe distinguir cada una de las ideas de las demás, deben distinguirse. Así también como debe ser jerárquico, debe tener una jerarquía. Lo prioritario debe destacar sobre lo secundario. Y también debe ser íntegro, debido a que en este caso debe respetarse de manera fundamental ni contrastarse con las ideas del autor. Se debe respetar esa misma línea. De igual manera, también podemos encontrar diversos tipos de resumen, entre los que destacamos, por ejemplo, el resumen ejecutivo. Sí, tenemos el resumen ejecutivo. En este tipo de resumen es muy empleado en el ámbito financiero, debido a que en el ámbito de los negocios se busca interesar en la dinámica de una futura empresa u organización a quien lo lee, dándole los puntos más relevantes del mismo. En el caso del resumen bibliográfico, este resumen que se hace de un libro, una obra literaria o una disertación, incluso de un libro científico, ya sea para fines divulgativos o simplemente para una ficha en una biblioteca o en una librería digital también. Otro de los tipos de resumen que vamos a analizar es el resumen de prensa. En este caso, hablamos de que suele hacerse un resumen de prensa o resumen informativo, en el cual se sintetizan las noticias del día a día, eligiéndolas en base a su importancia, así también para la opinión pública, en los grandes medios de comunicación como la televisión. ¿Cómo se hace el resumen? El resumen, por ejemplo, debemos primero para ello leer el texto original a cabalidad, debemos separar el texto en párrafos, debemos utilizar también la técnica del subrayado, luego transcribir lo que se ha subrayado, redactar el nuevo párrafo con esa información sintetizada y al final debemos revisar lo que hemos escrito para ver si esto está acorde a la idea general del texto original. Continuando con la revisión de estas técnicas de estudio, hablamos por ejemplo del esquema. El esquema prácticamente supone la representación jerárquica de un texto de la forma más concisa posible. De igual manera, destacando siempre las ideas principales y las ideas secundarias, así como la estructura lógica, ¿sí?, entre los aspectos más relevantes. En el esquema prácticamente se pretende analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Es una expresión gráfica del subrayado y el resumen de un texto luego de su lectura.
Este se ocupa de expresar gráficamente o jerarquizar las diversas ideas de su contenido para que sea posible el entendimiento claro de la información que está, en este caso, sintetizada en el esquema. ¿Cuáles son las características que presenta el esquema? La brevedad, posee una estructura organizada y también se lo representa mediante símbolos, es decir, gracias a la utilización de diversos organizadores gráficos. De igual manera, es importante mencionar, por ejemplo, que otro de los aspectos que podemos destacar de las técnicas de estudio son los mentefactos. En este caso, al hablar de un mentefacto no tenemos una definición clara, ¿sí? Pero podemos decir que es un instrumento gráfico que se utiliza para representar la estructura de los pensamientos y valores que posee un ser humano. Sí, se pueden representar mediante ideogramas, pueden también nacer de la pedagogía conceptual, reglas mentefactuales, forman estructuras metacognitivas en la mente, que son también parte de las ventajas que podemos destacar. Son diferentes de los mapas conceptuales, no son iguales a los cuadros sinópticos y también se difieren de los diagramas. Y pueden haber varios tipos de mentefactos, los conceptuales, argumentales y también los procedimentales. Finalmente, en esta revisión de estas técnicas de estudio, en este video hablaremos también sobre los cuadros comparativos. Un cuadro comparativo prácticamente lo que intenta o lo que busca es contrastar la información. Por lo tanto, es una herramienta de estudio y exposición de ideas sumamente útil para disponer de manera lógica y visual, de manera ordenada, los contenidos de una materia cualquiera. La lógica del cuadro comparativo consiste en una contraposición de las ideas de manera sistemática, es decir, en comparar aspectos específicos de varios contenidos. Obviamente es una herramienta que se basa en el aprendizaje de manera visual, que permite una lectura rápida y fácil del contenido organizado y que además puede ser muy útil para poder tomar decisiones. Se la puede emplear de manera muy práctica en las exposiciones, en ventas o en cualquier contexto que se beneficie del contraste de una idea con la otra. ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? Podemos acá destacar los aspectos. En el primer paso debemos establecer el sentido de la comparación. Asimismo, cómo identificar los elementos que vamos a comparar. En el tercer paso vamos a realizar la comparación de los aspectos fundamentales y finalmente vamos a obtener las conclusiones una vez que ya hemos establecido todos los aspectos fundamentales de cada uno de la temática que vamos a presentar en el cuadro comparativo. Aquí en el ejemplo podemos observar un cuadro comparativo de las distintas civilizaciones aztecas, mayas e incas en base a tres criterios: la arquitectura, escultura y pintura. Y ahí se pueden contrastar justamente las diferencias que hay en cada una de ellas. Por esta ocasión llegamos a la parte final de este video. Gracias por vernos. Será hasta una próxima oportunidad.